Bueno, mientras se sientan nuestras ponentes, hoy una pequeña introducción. Bueno, gracias por vuestra asistencia. Feliz año a todas y a todos. Gracias por venir. En la primavera del año pasado nos juntamos gente de Zaragoza en Común con gente de Perú, de SOS Colombia, de Chile, de Ecuador, con abogadas que habían trabajado el tema de extranjería, y nos planteábamos un poco indagar qué es lo que se estaba haciendo en el ámbito de los migrantes, de los refugiados, ¿no? Y nuestra idea era acercarnos a colectivos vulnerables, pero no montar otro colectivo más, sino ver de qué forma podíamos reforzar lo que ya existía en una época en la que estaban las cosas un poco flojas, ¿no? Cuando hablamos de colectivos vulnerables, pues hablábamos de refugiados, de trabajadoras sexuales, de presas, de menores, de los llamados menas, etcétera, ¿no? Y ideas que salieron era pues intentar elaborar una guía para gente recién llegada, porque veíamos que hay mucha gente que sufren engaños y estafas, pues por ejemplo con las citas del gobierno civil que se venden a precio de oro. Hicimos alguna charla también con las abogadas y vimos que había una necesidad también de información importante, y entonces de ahí salió la idea de hacer un taller de formación de formadores. En relación a esa idea del taller de formación de formadores, como no hemos conseguido llevarlo a cabo, esto es una hucha que vamos a pasar por ahí para intentar montar ese taller de formación de formadores que lo van a impartir abogadas de extranjería, ¿vale? O sea que esta hucha ya la empezaremos a pasar por ahí, y el que quiera pues que colabore. Se abre por ahí. Bueno, los temas que nos planteábamos o que salieron a relucir era el problema del asilo, el problema de las citas. Ya sabéis que hubo dos reuniones. Yo me llegué a reunir con el delegado del gobierno, pero hubo gente representante de colectivos que se reunió con el delegado del gobierno, que reconocía que había unas ciertas mafias por ahí y que se captaban las citas y que no llegaban a quienes debían llegar, ¿no? Se hablaba también de la homologación de títulos como un tema también que preocupaba a la comunidad migrante, y se hablaba también obviamente del tema de la regularización, ¿no? Luego también trabamos contacto con un colectivo recién creado, que era el colectivo Grita, que era el Grupo Reivindicativo Internacional de Trabajo Artístico, de gente de Argentina, Colombia, gente del Magreb, que bueno, estaban interesados, músicos, artistas de todo tipo, que estaban interesados un poco en abrirse hueco, pero como tal colectivo de artistas migrantes, ¿no? Bueno, de este acto lo que queríamos es que saliera también un compromiso, que no fuerais solo espectadores pasivos, sino activos. Por eso hemos pasado ya de momento la hucha, pero también el compromiso lo queríamos extender a dos ideas que habían surgido hablando con las ponentes. Y una era una red de gente que pudiera tener certificado electrónico o DNI electrónico, que pudiera plantearse captar citas, de estas citas que salen para ir a la comisaría de extranjería, las delicias, o para la nacionalidad y tal. Eso es un tema muy complicado, que muchas veces los pillan desde los locutorios y luego ya se venden esas citas, ¿no? Indagando un poco, vi que había una mujer, Safia, que es una mujer bereber, que creo que es de Madrid, que tiene una red de te dono una cita, y tienen cerca de 1.300 voluntarios y habían conseguido cerca de 500 citas. Y he intentado ponerme en contacto con ella para ver si podíamos ser un apéndice de su página web, o bien nos daban un poco de claves para poderla montar aquí, ¿eh? Pasaremos unas hojas por ahí por ver si alguno que maneje un poco la informática estaría por la labor en sus ratos libres, y he pensado que como siempre nos juntamos aquí gente, ¿no?, jubiletas, pues igual esa gente se supone que tenemos más tiempo para estas cosas, ¿no? Y otro compromiso que queríamos también sacar también de esa gente que tiene tiempo libre, sobre todo por las mañanas, o sea que vuelvo a hablar del mismo colectivo de antes de pensionistas, sería una red de voluntarios para acompañamiento de gente migrante a hacer gestiones. O sea, no es igual que te acompañe un blanco de Zaragoza que irte solo
a buscarte la vida, igual no entiendes ni lo que te están contando, ¿no? Entonces, bueno, pues eso estaría bien pues para ir al INS, a la Seguridad Social, yo qué sé, hablar con algún abogado, yo qué sé. Pues es otra red que se podía montar, y también os vamos a pedir que los que queráis os apuntéis. Está ahí Javier Tobías con unas páginas, unas hojas, para que os apuntéis los que queráis. Y bueno, ya vamos a pasar a esta charla, que tenemos aquí un plantel estupendo, y claro, estamos 6 personas, que quiere decir que a 10 minutos ya se nos va 1 hora y a las 8:30 nos echan. O sea que a ver si no pasamos de 10-12 minutos, el que hable menos, pues por el que hable más, y en esas estamos, ¿no? Va a empezar a hablar primero Claudia Castillo, que es de SOS Europa y de ayuda al refugiado, porque también es interesante un poco que nos aclare un poco los conceptos de qué es lo que entiende ella por gente migrante, por gente refugiada, y bueno, y que nos haga un poco un aterrizaje al trabajo que se está llevando. Ellos han trabajado mucho también con la gente de campamentos de refugiados en Grecia. Es una experiencia muy interesante, y que hay gente aquí de Zaragoza que se lo lleva currando desde hace tiempo de una forma bastante intensa. Después va a hablar Débora de Lima, que es trabajadora social, que claro, nosotros cuando hablamos de colectivos, no estamos hablando de colectivos que trabajen con instituciones o colectivos institucionalizados o gente que cobra por la gestión de los refugiados. Pero bueno, está muy bien que una trabajadora de una de esas entidades dé el punto de vista de lo mal que lo pasan, de los pocos medios a lo mejor con los que cuentan, y de las necesidades que tienen, y de cómo también se sienten bastante estresadas por su trabajo, ¿no? Seguiremos con Ahmed, porque Ahmed nos va a introducir un poco el tema de la apatridia. Los apátridas, el derecho que tienen los saharauis a que si no quieren integrarse como españoles, a pesar de que a uno se les ha ofrecido generosamente la nacionalidad, que tendría que haber sido un paso que se tendría que haber dado hace 50 años de forma automática, pues claro, el reivindicar la apatridia como un territorio sin Estado es algo que tiene su lógica aplastante, ¿no? Con lo cual yo creo que Ahmed nos podrá explicar un poco el porqué de ese empeño tan interesante. Va a seguir... va a aterrizarnos Begoña Eras, que es experta en extranjería, que lleva muchos años currando con el Servicio de Atención a Inmigrantes, con el SAOGI, pero en cantidad de redes, y que nos puede dar una visión de qué pasa. Ella hablará de lo que le dé la gana, evidentemente, ¿verdad? Pero ya me lo ha advertido, pero bueno, ya sabéis que de Europa nos viene una directiva un poquito confusa y de recortes, y lo que nos están vendiendo desde el gobierno del reglamento de extranjería también se las trae, porque nos están vendiendo una moto que también trae sus recortes, sobre todo para toda la gente de asilo y refugiados, ¿no? Y ya vamos a aterrizar con la actividad que se está haciendo en esta ciudad, y lo que más aporta, yo creo que la gente, los activistas del ámbito de la migración, que es todo el espectro comunitario, ¿no? El espectro comunitario que yo creo que el colectivo de trabajadoras del hogar, cuya representante es Karen Urrutia, aquí presente, pues yo creo que es un ejemplo de acogida, un ejemplo de inclusión, de apoyo y de una red súper potente por cómo se lo están currando desde su máxima discreción, ¿no? Y para terminar también María Zambrano, que también es conocida sobre todo en nuestro barrio del Gancho y del Casco Viejo, porque estuvo en el Buñuel desde el principio. Llegaron a dar más de 200 comidas todos los sábados y generó una red de apoyo a toda la gente sin hogar, que yo creo que es algo bien interesante, que es precisamente lo que nos puede aportar a esta sociedad neoliberal tan individualista, todo lo que tiene que ver con tejer redes de apoyo comunitario entre todos. O sea que ya me he extendido mucho, ya perdonaréis, y vamos a dar la palabra ya a Claudia Castillo, ¿no? Para que nos introduzca un poco ya el tema. Muchas gracias. Hola, buenas noches, muchas gracias por venir. Voy a leer, son muchas cosas para decir y hay que condensarlas mucho.
Si me trabo, me equivoco, lo que sea, no me lancen tomates, por favor. Y si me los lanzan, que estén maduros. Vamos allá. Como todas sabemos, existen muchos tipos de migración. Las razones de la movilidad humana son diversas. Hoy voy a referirme a las que se desarrollan en situación de precariedad. La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de Ginebra de 1951 definió que los migrantes eligen trasladarse no a causa de una amenaza directa de persecución o muerte, sino principalmente para mejorar sus vidas al encontrar trabajo o por educación, reunificación familiar o por otras razones, a diferencia de los refugiados, quienes no pueden volver a su país de forma segura. Los migrantes continúan recibiendo la protección de su gobierno. Esta definición refleja esa modernidad eurocéntrica y colonialista en la que nuestra subjetividad se desarrolla. Así, seguimos utilizando términos que blanquean, legitiman y niegan la brutalidad del capitalismo salvaje, que en palabras de Federici está ya en su tercera frase de apropiación originaria. Me parece que el término migrante, para referirse a quien se desplaza de su lugar de origen por razones económicas, ya caducó. Afortunadamente, tenemos el ecofeminismo que señala cómo es necesario sacrificar la vida en todos los sentidos para alimentar a las sociedades energívoras en las que habitamos. Estas sociedades, que además son sexo-raciales, necesitan del continuo despojo de sus vecinos ricos en recursos naturales para sobrevivir. Esos recursos tienen límites. Aún así, la ideología hegemónica se desarrolla y actúa a espaldas de las bases que le permiten sostenerse, creando una relación parasitaria cortoplacista que atenta contra el planeta y contra toda forma de vida que en él habita. Vivimos ya en un mundo donde una raza superior impone las reglas de un juego que sobre todo le benefician a ella. ¿Le suena, no? Me sumo a las distintas voces que desde los activismos y la academia proponen dejar de llamar, pensar y significar migrante a quienes realmente son refugiadas de la brutalidad del despojo capitalista. En palabras de María Galindo, exiliadas del neoliberalismo. Y defiendo la necesidad de poner en duda los marcos ideológicos en los que nos movemos. Los expulsados por la fuerza de sus territorios de origen no son merecedores de asilo. ¿Acaso los golpes de la pobreza forzada por el ataque neoliberal no son violencia? ¿El hambre no pone en riesgo la vida? La última frase del párrafo del Estatuto de los Refugiados de Ginebra que mencioné antes nos dice que los migrantes continúan recibiendo la protección de su gobierno. ¿Cuáles gobiernos? ¿Qué estados van a proteger a la víctima de expulsión forzada? ¿Aquellos que operan en connivencia con las grandes fortunas cimentadas en el saqueo? ¿Esos estados necropolíticos que violan sistemáticamente los derechos humanos? Gobiernos que en muchas ocasiones, a cambio de condonar deudas, son obligados por el Fondo Monetario Internacional a liberalizar sus mercados, como es el caso de Senegal. Liberalizar, sí, o sea, seguir vendiendo los recursos naturales a las empresas privadas, situación que agrava todavía más la desigualdad. En el contexto global, ¿no son esos desplazamientos forzados funcionales al capital? Pues sí, ¿no? La precarización de esas vidas, la desechabilidad de esos cuerpos son necesarias para que el sistema mundo se sostenga. Aquí en Zaragoza, el pasado 7 de enero, cerca de 50 personas se manifestaron reclamando que se cumplan sus derechos básicos. La misma situación se replicó en Sabiñánigo el año pasado y en Épila en diciembre. Se puede encontrar información de lo sucedido en diversos medios de comunicación como Aragón TV y el Periódico de Aragón. En los tres casos se reclaman cosas tan básicas como comida digna, clases de español e información legal. De atención psicológica ya ni hablamos. En los tres casos también las protestas surgieron de la autoorganización de las personas migrantes, que son a quienes tutela la Fundación Apipacam, que es conocida por su pésima gestión. He dicho tutela por llamarla de alguna manera, pero ni eso. Por esta pésima gestión, salir de sus miserables programas se convierte en un drama cuando se termina el tiempo de acogida. A la calle y ahí te apañes. Las personas que no cuentan con papeles son totalmente invisibles y vulnerables, sin acceso a la sanidad ni al empleo, muy al contrario de lo que relatan los bulos racistas que la extrema derecha que avanza por todo el país difunde, sin derecho a ninguna ayuda que suponga una oportunidad para salir de la precarización. Sea el abogado hindú Bupirna Chibni,
que el concepto de migración forzada es un término que se acuña para adelgazar el derecho al asilo y al refugio. Entonces, así vemos que todas las víctimas de ese desplazamiento forzoso, de esa expulsión forzosa por el capital, no tienen derecho legalmente porque no se les reconoce como refugiados. Se reconoce refugiado si vienes de una guerra colonial, pero no se reconoce refugiado si vienes de una zona ocupada por el capitalismo gore, que en palabras de Sayak Valencia, ella propone que empecemos a llamar capitalismo gore para empezar a usar otros términos e intentar entender esta modernidad que ya estamos viviendo, ¿no? Es un capitalismo gore en tanto sus prácticas, la espectacularización de la violencia es una de ellas, y en esta práctica nos anestesia, y así podemos ver un genocidio retransmitido en vivo como el de Gaza, y nos quedamos pues totalmente paralizados, porque la siguiente noticia habrá desaparecido ya de nuestras mentes. Entonces, las migrantólogas mesoamericanas nos proponen mirar la migración como un acto de desobediencia. Las personas que migran diciendo que no, como un acto de rebeldía a la realidad que se le impone desde el capital y los mercados. Si migrar es un acto de rebeldía, es como dice la doctora mexicana Varela Huerta, un ejercicio al derecho de buscar una vida vivible. Y en todo esto que se está viviendo aquí, ¿dónde estamos nosotras? ¿Desde dónde acompañamos las activistas? ¿Vamos a desobedecer con las migrantes? ¿Estamos listas para ejercer nuestro derecho a la hospitalidad? ¿Desde dónde vamos a ejercer ese derecho? Ojalá que sea desde el apoyo mutuo, desde el antirracismo y el respeto, y no desde la caridad y la tutela. Como colectivo hemos cerrado mucho, pero también hemos aprendido otro tanto. Vivimos tapando agujeros y la verdad es que no llegamos. Somos muy poquitas y con pocos recursos, tanto humanos como económicos. Lo positivo es que aquí en Zaragoza se hizo una pequeñita red que se ha ido tejiendo a lo largo de los años, y diversos colectivos e individualidades muy entusiastas levantan la mano cuando surge alguna necesidad, si se puede. Yo les quiero animar a ser parte de esa red. La situación es muy difícil, por la misma lógica de que el migrante económico no tiene derecho al refugio bajo ese marco legal de la migración forzosa, de la que les hablaba antes, según el abogado Chimney, en ese adelgazamiento del derecho al refugio. Por esa razón, legalmente, aún hay campos de refugiados en Grecia, donde hay 4.000 personas atrapadas. No me gusta llamarlo campos de refugiados, sino más bien campos de detención de personas migrantes. 4.000 personas entre Chistos, Malacasa y Rizona, que son los campos de los que se ocupan nuestras compañeras de Red SOS Refugiadas Europa, que son con quienes colaboramos. De esas 4.000 personas, a esas 4.000 personas, solamente en el entorno griego, en el entorno del Egeo, podemos sumar pues cerca de 10.000 personas más en las islas, más todas las personas que malviven en la calle en estos países de tránsito, más todas las que están aquí detenidas, ¿no?, en los CIES. Una de las, perdón que hable así como de cifras, que no las tenga tan claras, son muchas cosas. Según los datos de un estudio que se puede encontrar en la página, en el tablón de anuncios del Europarlamento, en su tránsito por Europa, cerca de 50.500 niños no acompañados han desaparecido aquí en suelo europeo. Esos son datos entre 2021 y 2023, sin contar los 10.000 desaparecidos
que arrojaban los datos de Europol entre el 2016 y el 2020. Es decir, la situación es muy grave, sin contar todos los niños que siguen detenidos en los centros, como aquí el de Zaragoza, que hace poco hubo una noticia sobre que los niños protestaron, ¿no? Se rebelaron contra las personas que les estaban tutelando. Y esto pues es muy grave, ¿no? Porque claro, le da la mala gestión de todo, la mala gestión de los campos, la mala gestión de las leyes europeas, la mala gestión del gobierno español, la mala gestión de las fundaciones que se encargan de todas estas personas, que tutelan, pues no se puede decir ni tutelar porque es ya demasiado. Lo que hace esa mala gestión es precarizar más la vida de esta gente, miserabilizarlos aún más, sin clases de castellano para poder integrarte en la sociedad. Integrarte en la sociedad es imposible, cero información legal. Entonces, claro, cuando hablamos con algunos de los trabajadores de estas fundaciones, pues están también en una situación que les supera porque no tienen las herramientas para poder acompañar estos procesos. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que toda esta situación lo que hace, por supuesto en connivencia con los medios de comunicación, es dar argumentos a la extrema derecha que, como en el caso de Burgos, sale para exigir que se quiten las partidas de fundaciones como ACSEM. Pero ¿y qué hacemos? Nosotras, personalmente, no tengo argumentos para defender a estas empresas privadas, porque son empresas privadas. Estamos en un momento muy difícil, no sé encontrar los argumentos para defender estas fundaciones. Lo que sí sé es que estas partidas tendrían que aumentarse y que además tendría que haber programas efectivos para que las personas usuarias y las personas trabajadoras encuentren pues condiciones dignas para poder vivir, ¿no? Decía antes que en nuestro colectivo estamos bajo mínimos. Aquí en Zaragoza, que se ha montado esta pequeñita red entre individualidades entusiastas y algunos colectivos, a veces nos echan una mano si se puede, normalmente no se puede, estamos todas muy ocupadas. Pues la verdad es que la situación se hace bastante difícil, porque además este es un trabajo de casi a medio tiempo y además es un trabajo sin remuneración, así que es muy difícil que las personas se acerquen. Y vemos la necesidad de que este tejido comunitario crezca. Seguimos siendo muy poquitas y sabemos por experiencia que si el Estado responde será tarde y además va a ser mal. Así que pues toca seguir organizadas en la calle. Y desde aquí quiero hacer un llamado. Tenemos folletos de información sobre lo que es en Red SOS Refugiados. Si alguien quiere ser parte de esa red, porque no hace falta que hagamos un colectivo ni que entremos en asambleas interminables. Si tenemos en algún momento una mañana al mes para acompañar a alguna persona que tenga la necesidad de ir a darse de alta del INEM, de saber cómo es el empadronamiento. Bueno, si alguien puede empadronar gente en su casa, ya lo vamos a agradecer mil, porque este es el principal problema que se tiene. Y pues eso, llamarles a que hagamos una red funcional, de levantar el teléfono y decir, yo esta mañana puedo acompañar a una persona a que haga este trámite. Entonces, desapareció la mitad de mi intervención, espero no haberles aburrido demasiado, y al final, por favor, si tenéis interés en acercaros, pues estaremos encantadas. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Lo primero, disculpad porque estoy un poco congestionada, como toda la parte de la población aragonesa. Bueno, cuando nos reunimos y estuvimos hablando y Pedro me invitó a participar, no tenía muy claro cuál era mi lugar, ¿no? Por un lado soy una persona migrante y por otro lado soy trabajadora social que me he especializado en el ámbito de, o estoy en ello, en el ámbito de las migraciones y la protección internacional.
Y mi duda era a la hora del discurso si tenía que contar algo un poco más personal y poner como mi cuerpo, mi historia, o si por el contrario simplemente contar, digamos, mis historias de trabajo y demás. He decidido dividirlo en dos partes. Voy a intentar ser breve y aportar alguna cosa práctica, porque es un poco la idea de esto, ¿no? Que de aquí pueda salir alguna iniciativa práctica para poder ayudar a las personas migrantes y solicitantes de asilo o personas refugiadas. Como persona migrante, contaros que yo vine a España con 5 años, o más bien me trajeron mis padres. En el caso de mi padre fue una migración que le buscaron directamente en origen. Había varias empresas de hostelería que iban a iniciar en los años 2000 en España y demás. Entonces mi padre desde el momento cero fue un migrante bueno, porque fue buscado en origen, y esa es la migración aceptada y la que gusta, ¿no? Durante toda mi vida, digamos que siempre cuando cuento que soy de fuera, o no hace falta que lo cuente, pero la gente se te queda mirando así, entonces cuando me presento es ¿pero de dónde eres? Y notas ahí que la gente le dices pues de Zaragoza y no se queda muy con la historia. Y desde aquí, como una cosa súper práctica, creo que lo importante de las interacciones humanas y sociales es el respeto y la escucha, ¿no? Creo que si entablamos calidez humana, las personas pueden contar sus historias si se sienten cómodas. Pero creo que es una práctica bastante racista esto de, pues si tú eres española, no, pero si tú ya no eres brasileña. Es que realmente, si lo pensáis, es un comentario que se hace desde el intentar conectar con el otro, pero es sumamente invasivo, ¿no? Porque no sabemos muy bien esa persona qué identidad tiene construida, si está en proceso de construcción, entonces interpela directamente a su identidad, ¿no? Entonces, desde aquí, un pequeño guiño a eso, sobre todo escuchar, y seguramente la persona os contará o no con confianza su historia, o simplemente conformaros con de dónde diga, ¿no? Entonces, muchas veces mis amigos hacen bromas de que soy brasimaña y me gusta, pero es un concepto que hablo cuando tengo esa confianza, ¿no? Como que muchas veces he escuchado ese debate. Estudié trabajo social y entiendo que nada es casualidad, ¿no? Y que algunas cosas nos mueven y nos motivan. Durante la carrera tuve algunas diferencias con respecto a mis compañeras, y son pequeñas cosas, pero para mí son las más graves, son las que interpelan, digamos que al estado de ciudadanía de una persona, ¿no? Que te recuerdan continuamente. Yo hasta 2020 no obtuve la nacionalidad española, después de esperar unos 5 años, a pesar de que, como os cuento, llevo aquí desde los 5, y he vivido como toda la vida con una documentación NIE. Entonces, he vivido un poco esas diferencias, el ir a extranjería y todos los procesos que conllevan, y cuando obtuve la nacionalidad española también toda la diferencia de trato que se le da, ¿no? Durante la carrera se me perdieron varios exámenes porque las plantillas de los exámenes no están preparadas para la documentación NIE. Por ende, al tener 2 letras y no tener solo una, los exámenes se quedan perdidos y tú sabes la nota más tarde. Parece una tontería, pero es un recordatorio continuo de que tú no eres lo mismo y de que tú no eres igual que tus compañeras. Entonces, son pequeñas cosas que están continuamente ahí, ¿no? Y muchas veces, a veces hablaba con Pedro de decir, bueno, los migrantes de segunda, de tercera, de cuarta, y me planteo yo, si tengo hijos, también van a ser migrantes de tercera, de cuarta. ¿Cuándo se me va a dejar de recordar que soy una persona migrante? Es como, ahí hay un poco una crisis, ¿no? Creo que ahí tenéis el papel la población autóctona, de conseguir aceptar otras realidades, ¿no? Y de aceptar, ampliar el concepto de lo que es una persona española o no, y que la realidad es mucho más diversa. Aparte de esto, otra de las cosas que ha pasado en mi vida es que, como os decía, mi padre había sido un migrante de los buenos, pero que por unos motivos familiares se tuvo que ir a Brasil durante 1 año. Permaneció allí durante 1 año y unos 15 días, y cuando volvió a su trabajo de siempre, y le llegó una carta a la empresa donde él trabajaba diciendo que les iban a sancionar porque mi padre estaba en situación administrativa irregular. Lo que había pasado es que a mi padre haber estado más de 1 año, según la ley de extranjería, un inmigrante que está aquí no puede estar más de 1 año fuera de España, porque se entiende que pues, igual no necesitas estar aquí. Le retiraron
digamos, su permiso, ¿no? Le extinguieron la tarjeta, se intentó recuperar y no se pudo. Entonces, esto dejó a mi padre en una situación, después de llevar 20 y pico años aquí, con 20 años cotizados a la Seguridad Social, otra vez en una situación de administrativa irregular. Begoña me ha acompañado un poco esto, sabe toda la historia. Y el tema de los papeles, el tema de la ciudadanía, va mucho más allá de un simple documento. No es como el DNI, es que no es eso. O sea, es lo que hace que existas en España, es lo que te permite tener una cuenta, acceder al médico, acceder a cualquier tipo de existencia, ¿no? Entonces, una vez que te niegan eso, destruye a las personas y destruye a sus familias. Y creo que no hay conciencia de eso, ¿no? Como que todo el mundo piensa que es como la documentación. Hay muchísimo desconocimiento, entonces, desde aquí hago un llamamiento. Hay muchísimos vídeos en Internet, o bueno, con lo que nos cuente Begoña igual nos queda un poco claro, pero es muy importante que tengamos algo de conocimiento de la realidad de estas personas, ¿no? Amigos míos que no son del entorno social no entienden cómo, siempre me preguntan, pero ¿de verdad que si yo quiero contratar a una persona de otro país no puedo si no llevo aquí 3 años? Y la respuesta es no. Y eso mucha gente no lo sabe, ¿no? Es que la ley es así, y oprime, y lo que hace es que deja a las personas migrantes básicamente durante 3 años en una situación de supervivencia. Con los colectivos que he podido trabajar, que pues como veréis soy muy joven, llevo unos 4 años trabajando en lo social. He estado pues, un poco o por la vía académica o por la vía social relacionada con los menores migrantes que no tienen acompañamiento familiar, con trabajadoras del hogar, con mujeres en situación de prostitución, con mujeres que trabajan en residencias, que casi todas, o al menos todas con las que trabajé, son mujeres latinas, con papeles o sin papeles. Entonces, lo que tienen en común todas estas situaciones es lo que quería traer aquí. Es la precariedad, ¿no? Es la precariedad laboral que atraviesan todas ellas. Lo mismo con las personas solicitantes de asilo. O sea, recojo un poco lo que comentaba la compañera. O sea, como que estamos todos mezclados en un sistema que lo que hace es como preparar a las personas para que continúen manteniendo el sistema y que todo más o menos vaya funcionando, pero un poco a costa de qué, ¿no? El discurso que se intenta hacer a veces positivo hacia las migraciones de sostenemos la sociedad y tal, es que estoy súper en contra. Es que, de verdad, no somos personas que sostienen todo, o sea, creo que las personas merecemos dignidad, ¿no? Y creo que eso está fallando. Creo que cuando hablamos de proletariado, las personas migrantes están por debajo, o sea, están constituyendo continuamente una clase por debajo. Si paráis a pensar en las personas que están en la fruta, en los mataderos, en los clubes, en la calle, muchísimas de esas situaciones son causadas por la ley de extranjería. O sea, al final son personas que se someten a un corsé de exigencia y que las personas migrantes tienen que sobreponerse todo el rato y ser migrantes buenos y cumplir con todo, y a pesar de eso muchas veces tampoco les va bien. Y aunque les vaya bien, siempre van a estar en condiciones peores que una persona autóctona, ¿no? Entonces creo que hay mucha tarea pendiente, sobre todo en garantizar la dignidad humana y que las personas se puedan desarrollar más allá de tener sus necesidades básicas cubiertas. Y desde aquí también hablar un poco de la participación política de las personas migrantes, ¿no? Como imaginarnos en otros espacios que no solo sean lo laboral. Yo, hasta no tener la nacionalidad española, a pesar de haber estado movilizada en movimientos políticos o sociales o que me interesasen desde los 17 años, no he podido votar y tenía pues amigas que les daba igual y tenían ese derecho y no lo utilizaban, ¿no? Entonces, pues desde aquí un poco eso, el estar un poco abiertos, el ofrecernos en actitudes prácticas y el no dejarnos envenenar por toda esa hostilidad y desinformación que vemos a nuestro alrededor. Y lo último, recogiendo un poco lo que decía la compañera, claro, yo no veo en calidad de representante de nada, yo tengo un trabajo, pero sí que hay esa insatisfacción, yo creo que en el tercer sector en general, no solo en asilo y protección internacional, también por parte de las trabajadoras sociales, ¿no? O sea, es un trabajo que per se generalmente es bastante vocacional, nos implicamos muchísimo, echamos
más horas de las que podemos y nos dejamos a veces mucho nuestra salud mental porque siempre queremos hacer un poquito más, pero sí que es verdad que estamos como muy limitadas por los sistemas ya establecidos. Y creo que lo que funciona de verdad es las personas que nos conocemos y las personas que entre todas nos vamos hablando y te puedo echar una mano aquí, tú me puedes echar una mano aquí, tengo este caso, tengo esta persona, te puedo ayudar de esta forma. O sea, son como esas caras invisibles y esos tejes-manejes lo que mueven el tejido social, y creo que esto es un poco lo que podríamos hacer, porque muchas veces luchar contra las estructuras está bien, pero hay que ir por la vía de la incidencia, pero creo que también lo que funciona en la práctica es qué podemos hacer entre todos y todas para ayudarnos entre todas. Un poco eso. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Ahmed, coordino la asociación Colectivo Saharaui Lefrik, estamos en calle Las Armas, 74. Lo digo porque nos ubiquéis, los que no nos conocen, y decir también que tenemos las puertas abiertas, que nuestro nombre es así, Colectivo Saharaui Lefrik, pero atendemos a toda persona migrante. Especialmente tenemos un proyecto para jóvenes extutelados, que en algún momento fueron tutelados por la administración pública y que se encuentran ahora en situación de calle, indocumentados, sin distinción de nacionalidad. Y creo que nosotros desde nuestro proceso migratorio hemos sabido sentir que, que toda persona migrante, más allá de las casuísticas particulares de cada colectividad, estamos atravesados por lo mismo, por un proceso migratorio, en algunos casos más complejos que en otros, por un racismo que por más años que llevemos aquí, por ahora tener la nacionalidad, lo seguimos sufriendo igual. No, el fenotipo con la adquisición de la nacionalidad se mantiene igual, o sea que da igual. Pero bueno, con todo eso, comentaros eso, que tenemos las puertas abiertas para cualquier tipo de colaboración y ahí nos podéis encontrar. Es muy difícil diferenciar o separar, como comentaba Débora, lo personal, lo profesional y el activismo. Se junta todo, se mezcla todo y casi que tendríamos que ir a terapia para que no nos volvamos locos y sepamos un poco cuál es el horizonte y saber que estamos haciendo algo correcto, y también vencer muchos miedos. Por ejemplo, extranjería en concreto es un espacio muy hostil a cualquier persona migrante. Y nosotros desde hace un tiempo hemos adquirido un compromiso por la ciudadanía y por cualquier persona, que es que aunque yo vaya a una cosa mía, a acompañar a una persona, si yo veo una situación injusta, que no tiene por qué ser que llegue a la violencia o que llegue a una situación extrema, sino un maltrato, un mal gesto, eso hay que tomar parte de ello. Y en ese sentido, y volviendo un poco al tema de otras ONGs, precisamente no lo hacen. Yo he coincidido, y creo que algunas otras personas han coincidido con muchos abogados de Cruz Roja, ACCEM, CEPAIM, AVIPACAM, que acompañan a personas solicitantes de asilo. Igual que yo veo eso, ellos también lo ven, pero no hacen nada. Para daros cuenta del nivel que supone vencer esos miedos en ese espacio tan hostil, que significa, de alguna manera, visibilizarte ante la policía, en la última queja que puse, el subinspector de la Brigada de Extranjería me dio la hoja de la queja y me dijo: estamos hartos de tus quejas, ten cuidado que podemos sancionarte. Esto está recogido en una denuncia que presentamos al día siguiente, y casi que tuve que, que el policía no me quería recoger la literalidad de esa queja conforme yo quería recoger los hechos que habían pasado. Me estaba diciendo que me estaba pasando, que eso no había pasado. Entonces, quiero decir
más allá de lo concreto que de lo que voy a hablar yo, que aquí hay una cosa muy general que nos atraviesa a todos y que la población que no sois migrantes os tenéis que sentir interpelados, os tenéis que implicar en algún más allá de venir a esta charla. Y maneras de implicarse hay miles. Entonces, bueno, pues que cada uno busque la que le encaje más con su conciliación personal y familiar y adelante. Volviendo un poco al tema de la apatridia, nosotros en la asociación acompañamos, bueno, la situación de la apatridia puede derivarse por múltiples situaciones. Puede ser países que reconocen la nacionalidad vía paterna, es decir, todo hijo fuera de matrimonio no tiene nacionalidad. Puede ser por conflictos, puede ser por expulsión de grupos étnicos, como por ejemplo los rohingya de Birmania, o puede ser, en el caso nuestro, los saharauis, por una colonización de un territorio pendiente de descolonización y que, bueno, y que hay un conflicto todavía latente que ha llevado a que una parte de esa población no acepte la ocupación del territorio en su día por España y hoy por Marruecos, y se ubique en los campamentos de refugiados en Argelia. Hasta el año 2000, muchos saharauis, y posterior al 2000, cuando llegaban, sobre todo la población mayor, se documentaban yendo al registro civil y sacando su partida de nacimiento. Porque el Sáhara Occidental, además de ser una colonia un tiempo, en 1961, esto está todavía en el Boletín Oficial del Estado, en el BOE, España decidió convertir al Sáhara en una provincia, dotarla de una provincia con todo lo que eso significa y representa. Y pasó de ser una colonia a una provincia. Este gesto fue un poco para presionar, para que la ONU y sus presiones en relación a la resolución 1514, en 1961, que venía a decir, oye, potencias europeas, vale ya de saquear África, hay que irse. Algunos se fueron bien, otros se fueron mal, unos facilitaron su salida y otros no. En el caso de España, en lugar de irse, se fue, además cedió el territorio a otros dos países, Marruecos y Mauritania. Pero bueno, antes de irse, como digo, convirtió el Sáhara en una provincia para, bueno, pues para seguir, en este caso, explotando las minas de fosfatos de Bucra y otros recursos. Es muy importante todo esto porque, como digo, toda la población saharaui después de 1991, que fue el año en que el Frente Polisario firma el alto el fuego con Marruecos, pues un poco la situación de los campamentos se estabiliza, ya no hay una guerra, hay una negociación y encima se va a celebrar un referéndum que vamos a poder votar, cosa que nunca ha pasado hasta el día de hoy. Entonces la gente empieza a emigrar, principalmente a España. Los que llegan a España, como digo, acudían directamente al registro civil y sacaban su partida de nacimiento y recuperaban su nacionalidad de origen. Esto no pasó con los descendientes de esos saharauis recuperando su nacionalidad española. No pasó porque cuando nos presentábamos ante una administración pública, toda la documentación que yo pudiese llevar era una documentación emitida por la República Saharaui. Y como España no reconocía a ese país, no reconocía al Frente Polisario como movimiento de liberación, pues te quedabas un poco en una situación, en un limbo, en una situación de poca solución. Esto cambió en el año 2001. En el año 2001 España incorpora a su reglamento, a su ordenamiento jurídico, el reglamento de reconocimiento de la apatridia. Y entonces empieza muchos saharauis a solicitarla, pero la primera fase, que es el órgano administrativo, la Oficina de Asilo y Refugio, entendió que a los saharauis no les correspondía la apatridia. Los saharauis procedentes de los campamentos de refugiados, porque los saharauis que se quedaron bajo la ocupación marroquí por imposición tienen y no tienen otra opción que la nacionalidad marroquí. La OAR, la Oficina de Asilo y Refugio, sentenciaba, ¿no?, que no correspondía la apatridia por una razón concreta, porque los saharauis que estábamos en campamentos de refugiados y salíamos al exterior, salíamos con un documento que Argelia nos emitía, un título de viaje. Argelia en ese título de viaje diferenciaba, aunque era un pasaporte físico como el de cualquier otro argelino,
diferenciaba con una numeración concreta entre saharauis y argelinos. Pero esto no lo desconocía la oficina. Y hasta 2007-2012 no empieza realmente a reconocerse la apatría de los saharauis. Se empieza a reconocer porque hay muchos recurren hasta llegar al Tribunal Supremo, y el Tribunal Supremo sienta jurisprudencia en el sentido de todo saharaui con un pasaporte que empieza con 09 o los biométricos de ahora cuya cifra décima es un 9 es saharaui. Entonces ya con esa sentencia en firme la Oficina de Asilo empieza a reconocer la condición de apatridia. No es un camino fácil, prácticamente dependiendo del personal y de las etapas, ha habido una media de 2 años, 3 años desde que tú solicitas hasta que se te reconoce la condición del estatuto de apátrida. ¿Qué conlleva la condición de reconocimiento de apátrida? Conlleva a que tienes una tarjeta de residencia de 5 años y un documento de viaje que suple el pasaporte que debieras de tener de tu país, ¿no? Entonces, de esa manera, se nos abrió esa puerta porque, como os digo, se nos bloqueó a muchos descendientes de saharauis la posibilidad de documentarnos en España. Esa posibilidad que se estableció vía registro civil de las partidas de nacimientos se cerró definitivamente en 2020. En 2020 el Tribunal Supremo unificó jurisprudencia. ¿Qué quiere decir eso? Que había registros civiles que entendían que cualquier saharaui nacido en territorio bajo bandera española, por decirlo de alguna manera, en la provincia del Sáhara, le correspondía la nacionalidad. Pero había otros registros civiles de otras provincias que no lo veían así. Esto es en base a una ley posterior a esa de 1961, que también está en el Boletín Oficial del Estado, que viene a decir Ley de Descolonización, se llama así, y fue un acto que hizo España para darse cobertura jurídica a lo que estaba haciendo, que era abandonar un territorio y venderlo a dos terceros países. Entonces España se autojustificó con ese Real Decreto de ley no me acuerdo qué rango tenía, pero bueno, se llama Ley de Descolonización, y en eso se ha apoyado siempre esos encargados de registros civiles para denegar la nacionalidad, la posibilidad de acceder a la nacionalidad. Y es lo que el Tribunal Supremo finalmente adoptó como criterio para unificar esas dos vías que había. Con lo cual, desde el 2020 ya se ha cerrado definitivamente la posibilidad para cualquier saharaui que hubiera nacido bajo bandera española para recuperar la nacionalidad española. Y solo está la vía de la apatridia. Es verdad que frente a otros colectivos migrantes tenemos la suerte, pero bueno, la suerte o la facilidad de que es un proceso certero, pero largo, ¿no? Pues la oficina, como os digo, ha estado tardando de media 2 años, 3 años en resolver los expedientes, pero se resuelven favorablemente si esa persona presenta la documentación que os digo. Podríamos estar hablando mucho, pero bueno, por ir terminando quería comentar varias anécdotas. Por ejemplo, a día de hoy, cuando una persona accede a las citas de extranjería, por ejemplo, hay un detalle bastante, ojalá se repitiese para otros colectivos, que se relaciona a los ucranianos, que tienen su posibilidad de cita incluso en su propio idioma. Entonces, para las personas apátridas no hay posibilidad de cita. Simplemente el encargado en la comisaría de Avenida Valencia te dice que vengas a partir de la 1:30 y si te puede atender, te atenderá. Luego se dejó de emitir la tarjeta verde. La tarjeta verde es como la tarjeta roja de asilo, pero hay una diferencia. No permite trabajar, pero sí que te permite, más allá del resguardo del justificante de haber registrado la solicitud, moverte con cierta libertad y tranquilidad por el Estado, ¿no? Permite la permanencia en el territorio. Y luego aquí, por acabar, podría seguir hablando de muchas cosas, pero por 2 anécdotas curiosas, nosotros somos una asociación militante, es decir, no somos neutrales. Y eso choca mucho cuando compartimos espacios con otras organizaciones bastante grandes que tienen una actitud de sumisión a la administración y más a la administración estatal.
En Madrid nos ha pasado varias veces que nos hemos visto silenciados, que incluso participando, siendo partícipes de agrupaciones, de entidades que trabajan por la patria, cuando toca hablar de la patria, por alguna razón se trae un ejemplo de una patria de la ex Yugoslavia, una patria de países del este. Y es como, pero vamos a ver, si el 98% de las solicitudes que se resuelven favorablemente son apátridas saharauis, ¿por qué constantemente? Y además, no ya por la administración, que lo podía llegar a entender, pero esa complicidad por estas otras organizaciones que se ha repetido mucho. Y luego ya de cara a otra anécdota, después de hacer todo ese recorrido y de pasar por la patria, cuando aquellas personas deciden, después de haber llevado 10 años residiendo de manera legal e ininterrumpida, acceder a la nacionalidad, hay algunos registros civiles que les piden la partida de nacimiento. Y es como, por lógica, si el Estado me ha reconocido como apátrida, ¿qué partida de nacimiento te voy a traer? Entonces, muchas veces hay que discutir con muchos funcionarios. Es que, de verdad, muchas veces parece que los funcionarios saben lo que hacen, pero muchos no tienen ni idea. Y hay que estar todo el rato explicándoles y diciéndoles que no tengo la obligación de traer la partida de nacimiento. Me dicen, pero hombre, habrás nacido en los campamentos saharauis, tráeme la de la República Saharaui. Digo, ¿cómo? O sea, ¿no reconocéis esta institución y ahora me queréis que traiga un papel de esa institución? Pues me niego. Entonces, bueno, pues es todo una batalla constante, y lo que invito es eso, a más allá de esta situación particular, de este colectivo, hay otras muchas realidades y bueno, que desde la posición de cada cual se pueden hacer muchas cosas. Y nada más, muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes, gracias por la invitación. ¿Ahora? A ver, no. ¿Te pongo este? Gracias. Vale. Pues ahora sí. Gracias por la invitación, y como tengo licencia para decir lo que quiera, pues voy a hacer en 10 minutos una crítica al pacto, breve porque no tengo mucho tiempo, al Pacto Europeo de Migración y Asilo y a la normativa estatal, al que es el Reglamento de Extranjería. Bueno, las políticas migratorias son inhumanas e ineficaces, y prueba de ello es el Pacto Europeo de Migración y Asilo, y más recientemente y de forma más cercana también la última modificación del Reglamento de Extranjería que tuvo lugar en noviembre del año pasado. No, ese está encendido. ¿Si puedes apagar ese? A ver. Que no quieren que critique el pacto. No quieren que critique el pacto. Bueno, decía eso, que el pacto lo que es un reflejo de la crisis de valores en la Unión Europea, de la que desde hace ya varios años se viene hablando, ¿no? Una Unión Europea que en sus orígenes o en tiempos anteriores se erigía como defensora de derechos humanos, y que realmente en el pacto vemos cómo se corre el riesgo de vulnerar muchos de los derechos que se han conseguido y que se han consagrado en los últimos, durante las últimas etapas, ¿no? Lo que pretende el pacto, dicho de una manera, es un control férreo de las fronteras exteriores, y dicho de una manera sin eufemismos es que no vengan, que no entren, que no puedan acceder a Europa. Y entonces lo que se hace es se hace una ficción de frontera. Normalmente, hablando de los solicitantes de asilo, de los potenciales solicitantes de protección internacional, acceden al territorio ya como solicitantes de asilo. Con el pacto lo que se va a hacer o que se pretende es
que haya ya dentro del territorio unos espacios, unos centros en los que se va a hacer un triaje para determinar si esas personas pueden ser o no solicitantes de asilo. En este triaje, lo que además durante ese tiempo, además, en esos centros en los que van a estar retenidos, van a estar privados de libertad. Y eso es uno de los riesgos, una de las vulneraciones que trae el pacto, y es la privación de libertad de esas personas que van a estar retenidas. Hablaba también antes la compañera, ¿no?, de los campos de refugiados. De alguna manera es un poco eso lo que se quiere traer a los Estados de la Unión Europea, ¿no? Además, en ese triaje se corre el riesgo de otras vulneraciones, como la falta o la privación del derecho a la tutela judicial efectiva, la posibilidad de impugnar, de reclamar, de exigir, por ejemplo, la exigencia de intérpretes, de otros derechos que deberían tener esas personas que pretenden hacer una solicitud de protección internacional o que quieren acceder a Europa solicitando esa protección. Y luego, además, hay otro riesgo también de vulneración de derechos en el caso de colectivos vulnerables. Se van a ver más vulnerabilizados porque hablábamos también del caso de posibles víctimas de trata, otras vulneraciones, no solamente personas que huyen de conflictos armados o de situaciones de guerras, ¿no? Sino que bueno, pues otros colectivos van a ver en ese triaje, van a poder verse afectados. Y especialmente es preocupante todo lo que tiene que ver con la infancia no acompañada, con los menores no acompañados, porque de alguna manera, por un lado, se les equipara, se les hace un tratamiento a los niños entre 6 y 14 años, se les hace un tratamiento idéntico al de los adultos. Pueden estar privados de libertad, algo que implica algo completamente contrario a la normativa internacional de defensa de los derechos del niño, ¿no?, que puedan ser privados de libertad. Y se les trata, como digo, como adultos. Se establece un sistema que habrá que estar muy vigilante en él, porque cabe la posibilidad de repatriarlos, de retornarlos con sus familiares en sus países de origen. Eso exige ser súper riguroso con los mecanismos, con las herramientas de protección para poder, para si se va a realizar, si se va a llevar a cabo esa repatriación de esos menores. Y eso habrá que ver cómo se establece finalmente, porque el pacto se aprobó en junio del año pasado y ahora los Estados tienen 2 años para implementarlo. Es decir, el pacto da un marco y los Estados tienen 2 años para adoptar medidas dentro de sus ordenamientos para hacerlo efectivo, para poder para establecer las medidas para cumplir ese pacto. Y aquí nosotros como sociedad tenemos, yo creo, la responsabilidad de ser vigilantes y de seguir haciendo incidencia para que las medidas que desde España se adopten para implementar el pacto dentro de nuestro ordenamiento puedan ser respetuosas con los derechos humanos y que mitiguen los posibles efectos adversos que el pacto traería o que puede traer y esas consecuencias de vulneraciones, ¿no? Hablaba al principio también de la ficción de frontera, ¿no? Que además esto puede parecer también un poco irrelevante, pero hay que tener en cuenta que esa extraterritorialidad, el decir que no estás dentro de España o dentro del territorio, hablando en nuestro caso, de nuestro país, ¿no?, que no estás dentro del territorio como solicitante, lo que se pretende al final por el Estado es eximirse del cumplimiento de sus obligaciones de garantizar y velar por los derechos de todas las personas, ¿no?, y por los derechos humanos concretamente de esas personas. Entonces, el Tribunal de Estrasburgo ya en su momento dijo que el Estado no se puede amparar en esa extraterritorialidad, no puede decir que estás en zona internacional y no estás en el territorio para intentar eximir y para no respetar y no garantizar el cumplimiento de los derechos humanos, ¿no? Hablaba en el caso de los menores también, y retomando la cuestión,
Se establece además en la recogida, decíamos también lo de los datos biométricos, creo que alguno de vosotros mencionaba, se establece que a menores a partir de los 6 años se les puedan establecer recogida de datos biométricos, fundamentalmente las huellas dactilares, algo que en principio tampoco resulta acorde con estas edades tan tempranas, ¿no? Niños de 6 años, y algo que podríamos pensar, bueno, a priori es simplemente una cuestión identificativa. Bueno, pues si fuera una cuestión identificativa no habría mayores problemas, pero realmente luego todos sabemos que es una cuestión de vigilancia y control y que al final eso, como digo, es completamente contrario a todas las garantías y todos los derechos que como menores tienen reconocidos y deben tener reconocidos. Entonces, esto es lo que viene, esto es lo que tenemos que ser ahora, pues bueno, muy activistas también y muy hacer mucha incidencia para que las medidas que se adopten ahora, para que ese pacto se pueda, bueno, para las medidas para hacerlo efectivo, pues como decía al principio, no sean, se mitiguen los posibles efectos adversos. Lo que tenemos ahora y hasta que esa modificación llegue, pues es un sistema ineficaz, el sistema de asilo es ineficaz. Hay un sistema además en el que hay que pedir una cita para conseguir la cita para hacer la entrevista. Es decir, yo no vengo y pido asilo, yo vengo y digo que quiero pedir asilo y entonces me dan una cita para que vaya a hacer la entrevista y pedir asilo. Esa cita de la cita es además complicadísima de conseguir. Y se da la circunstancia además de que hay territorios, tenemos Navarra bien cerca y hay demoras de hasta 2 años casi, o 2 años para formalizar la entrevista. Es decir, esas personas están 2 años en situación ¿de qué? Porque no tengo ningún documento identificativo, soy simplemente una persona que he manifestado que quiero pedir asilo, pero no puedo formalizar la solicitud. Entonces estoy en un limbo que supone una gran inseguridad y un gran riesgo de sufrir vulneraciones de derechos importantes. Con la ley, con el nuevo reglamento de extranjería, lo que se plantea, a pesar de que decía en rueda de prensa la ministra hablaba de las bondades, ¿no?, del reglamento y de que nuestro país es el único que recoge la figura del arraigo, que no existe esta opción de regularización administrativa a través del arraigo en otros países de la Unión. Bueno, en realidad, yo siempre lo digo, la ley de extranjería es la ley más racista que hay, porque te condeno a estar 3 años, ahora van a ser 2, pero te condeno a estar 2 años en situación irregular para después poder regularizarte. Con lo cual, estoy tolerando que tú estés en una situación de vulneración, en riesgo de explotación, tolero que estás en economía sumergida, es decir, la propia Administración es consentidora de todo esto, ¿no? ¿Por qué 2 años y por qué no 2 días, ¿no? Es decir, que, y ahora se dice, bueno, es que ya no son 3, van a ser 2. Bueno, son 2. Y luego, para los solicitantes de protección internacional, se da además una circunstancia que yo digo, bueno, dicho de una manera, creo que los lleva a una ratonera. ¿Por qué digo esto? Porque lo que se establece hasta ahora, lo que hacíamos era, bueno, las personas que están solicitando protección internacional y luego se les deniega, pueden acceder a la ley de extranjería, pueden solicitar una autorización de residencia por el tiempo que llevan en España y que han estado como solicitantes de protección internacional. Esa posibilidad esa pasarela o esa posibilidad de cambiar de estatuto desaparece, porque a los solicitantes de protección internacional, según el nuevo reglamento de extranjería, todo el tiempo que estén en España no les computa a efectos de solicitar un posible arraigo. Es decir, he estado, pero no he estado. Te he tolerado, o sea, se establece la figura de la mera tolerancia, ¿no? Permito que estés, pero en realidad no te sirve, o sea, no, es como si no hubieses estado. Estoy trabajando, porque a partir de los 6 meses los solicitantes de protección internacional tienen derecho a trabajar, estoy trabajando, estoy cotizando a la Seguridad Social, pero no estoy, no existo, no tengo ningún derecho. Entonces, el reglamento de extranjería en ese aspecto complica. Lo que se quiere hacer, esto es un poco mi lectura, es desincentivar las solicitudes de protección internacional. Se dice que el sistema está colapsado.
que hay muchísimas solicitudes de asilo en la OAR, en la Oficina de Asilo y Refugio. Bueno, quien tiene que poner remedio es la Administración. No puedes criminalizar al solicitante. O sea, el colapso no lo produce quien solicita, lo produce quien no resuelve a tiempo o quien no pone medidas para resolver. Entonces, no puedes criminalizar a los solicitantes. Lo que se está consiguiendo con ese reglamento es desincentivar las solicitudes y que muchas personas que están solicitando renuncien a esas solicitudes con la intención probablemente de descolapsar el sistema. Por cierto, que también, además de que no se puede demonizar a quien hace la solicitud, es que la propia Administración apoya esta situación y contribuye a esto porque, por ejemplo, en el caso de venezolanos, a los que se reconoce finalmente una residencia por razones humanitarias, les obligo a pasar por todo el proceso de solicitar asilo para después terminar diciendo no te concedo asilo, te concedo residencia por razones humanitarias. ¿Por qué no puedo ir directamente a extranjería y pedir residencia por razones humanitarias? Que es lo que al final me van a dar. No, pues entonces al final la propia Administración contribuye también a ese colapso. Hablaba Ahmed hace un momento de Ucrania. No solamente tienen un sistema de cita especial y propio y diario y ágil, es que ahora también van a tener en el nuevo reglamento una vía de paso a la residencia después de que han tenido… Bueno, Ucrania lo que ha puesto de manifiesto es que si se quiere se pueden establecer medidas efectivas, ágiles y eficaces, ¿no? Entonces, ahora, incluso en el nuevo reglamento se permite eso, ¿no? Que puedan pasar a tener, de la protección temporal que van a finalizar, a tener esa residencia finalmente, ¿no? Entonces, al final, decía, ¿inmigrantes de primera, de segunda? Sí, hay inmigrantes de primera y segunda y tercera categoría, y eso es así. Y eso es la propia ley la que lo permite, lo tolera y lo fomenta incluso. Y nada más. ¿No? Sí, voy a ver esto. Hola. Ahora sí. Buenas noches, mi nombre es Karen. Primeramente me gustaría agradecer por la oportunidad, por la invitación y por estar en estos espacios, ¿no? Porque al final las redes salvan vidas. O sea, se escucha así bien. Ustedes dicen que increíble, ¿no? Pero es una realidad, ¿no? Que las redes salvan vidas y que nos ayudan a construir otra realidad. Yo formo parte del colectivo de trabajadoras del hogar y cuidados de Zaragoza y había apuntado aquí un montón de cosas que quería decir, pero a veces los nervios me ganan y también mis compañeros han aportado un montón de cosas sobre la migración, sobre la ley y sobre esas cosas, ¿no? Pero a mí como mujer migrante y como mujer racializada me gustaría contar, ¿no? o decir qué perspectivas tenía yo el día que emigré. Yo tuve que salir, corriendo de mi país. Yo solo quería salvar mi vida y yo decía, bueno, me voy a un país seguro, trabajo 3 años, porque decía yo, pues hay una ley, ¿no? Me habían contado, tampoco es que me la supiera de cabo a rabo. Hay una ley, pues voy a estar 3 años, luego me voy a poder estar legal. Si la situación ha mejorado, puedo volver a mi país, voy a trabajar, voy a hacer una casita. Pero cuando yo llego aquí, esas perspectivas se caen totalmente. O sea, yo me encontré unos muros y unas cosas que para mí eran increíbles, ¿no? Porque atentaba contra la dignidad humana, atentaban contra la vida. Y yo escribí aquí esos muros que yo me encontré, ¿no? O esas realidades. Me encontré con esa ley de extranjería que me decía, yo decía, bueno, a los 3 años me regularizo y tal. Pero la realidad es de que si no tienes quien te haga un contrato, hay un sinnúmero de requisitos, ¿no? Que tienes que cumplir. Pero si no tienes quien te haga un contrato, no te puedes regularizar. Yo misma soy ejemplo de ello, ¿no? Yo voy a cumplir 7 años de estar aquí y me regularicé hace 1 año. Y no por la buena voluntad de la persona que me tenía en su casa, ¿no? Más por presión y también por la solidaridad de una compañera.
En realidad se lo debo más que todo a esa compañera, ¿no? A la solidaridad. Por eso les digo yo que las redes salvan vidas, ¿no? Y ese apoyo que tenemos muchas veces de las compañeras. También me encontré con un racismo policial. Yo venía, según eso, al lugar seguro y mi realidad fue otra, ¿no? Que yo vengo con miedo, con temor de la policía, pero vengo y me encuentro que es igual o peor, que muchas veces somos perseguidas por nuestro color de piel, por nuestras fracciones, por un montón de cosas. Me encontré de que si no te empadronas no puedes acceder a ningún otro trámite o a ningún trámite, no puedes ir ni siquiera si estás enferma al médico porque no estás empadronada. Te dice, bueno, usted puede ir al médico hasta que haya pasado 3 meses empadronada. O sea, en esos 3 meses yo no me puedo enfermar. Yo en esos 3 meses, nada. Y si no quiero tener niños, pues entonces, bueno, a ver cómo hace señora, pero usted no puede. Y si te duele aquí, pues no te venden porque no tienes seguridad social, no has pasado por el médico, y bueno, ya saben todo eso. Y me encontré también en los trabajos, yo no conocía el racismo hasta que llegué aquí. Yo no conocía el racismo hasta que llegué a este país y no conocía lo que era pues ser maltratada en un trabajo o que me dijeran comes mucho. Ya ven que yo estoy bien gordita, me alimento bien. Pues, yo venía acostumbrada a mi arrocito con frijoles y que me dijeran a mí, bueno, lo que hay de almuerzo hoy es melón y jamón. Imagínense. Digo, ya aquí me van a matar de hambre. Pero esas son las realidades, ¿no?, que nos encontramos. O sea, aunque parezca, ahora a mí me da risa, pero en esos momentos a mí me pareció triste, me dolió muchísimo y yo decía, bueno, hijita, mastique y trague. O sea, no tenés opción, ni podés hacer otra cosa, aquí tenés que aguantarte. Entonces, esta ley lo que hace es empujarte, ¿no?, a esos trabajos de mierda, te empuja a esas realidades tristes, difíciles y duras. Y todos esos muros, ¿no?, y la migración y todo, al final pues causa secuelas, ¿no? Vivimos con miedo, pasamos estrés, depresión, nos encontramos en un momento que no nos sentimos parte ni de aquí, porque no naciste aquí, ni sentimos que somos parte de nuestro país porque ya no estamos allá y porque de momento no podemos volver. Se rompen las relaciones familiares, ¿no? Las relaciones familiares ya no son las mismas. No es lo mismo estar hablando por videollamada que abrazarnos. Pasas por un duelo migratorio, hay una vulneración de derechos, lo que decía antes, ni de aquí ni de allá. Y como persona migrante, pues yo me sentí sola, vacía, desprotegida y sin información. Yo no sabía ni qué era solicitar asilo, no sabía de padrones, no sabía de absolutamente nada. Y yo no sé si ustedes han escuchado esa frase de la luz al final del túnel, ¿no?, que habla como de ese proceso de que después de algo malo pues viene algo bueno, te vas a encontrar con algo bueno, es esperanzador, ¿no? Y yo puedo decir que para mí eso me cuesta porque me emociono, para mí eso fue la asociación. En un momento difícil que yo estaba pasando en mi vida, encontré ahí un grupo de mujeres que me acogieron, o sea, que me brindaron lo que yo no había encontrado en otro lugar. Me dieron toda la información sobre mis derechos, me dieron toda la información sobre qué cosas podía hacer y qué no, o sea, cosas que parecen tontas, que si no publiques en 1000 anuncios porque te van a escribir un montón de sinvergüenza, guarro, para ofrecerte sexo. O sea, esas cosas que son, que al final vos decís, qué tontería, pero te vas a una casa y te ves encerrada en esa casa y te encontrás a un hombre que te dice, bueno, si no me tocas aquí, te voy a denunciar porque yo sé que no tenés papeles. ¿Qué otras cosas? Lo que más, como quien dice, lo que más me motivó en ese momento, porque yo siempre he sido muy revolucionaria, siempre me ha gustado andar ahí en las calles y andar haciendo de las mías. Fue eso, ¿no? Ese movimiento que significaba, ¿no?, el luchar por tus derechos, el encontrarte en un espacio seguro y
y con mujeres no, que lo hacían de manera voluntaria, que no estábamos esperando ningún pago, que no estábamos esperando de que nos dijeran, ay, gracias, qué bonito lo que haces, no, sino que el luchar, ¿no?, por conocer esos derechos y luchar por ellos. ¿Y quién es el colectivo de trabajadoras del hogar y los cuidados? ¿Quiénes son esas mujeres maravillosas? Ustedes ya los conocen. El colectivo lleva 8 años organizado, autoorganizado, no lo organizó, ningún partido, ninguna institución, fueron mujeres que dijeron, pues bueno, tenemos que luchar por nuestros derechos, tenemos que organizarnos y tenemos que informarnos a las mujeres que están y a las que vienen, porque no luchamos solo por las que estamos aquí, también por las mujeres, por las mujeres autóctonas que en algún momento realizaron esos trabajos y ahora, por ejemplo, no tienen derecho al paro retroactivo. Nosotros estamos luchando por eso. Vamos dando pasitos, ¿no? Vamos a estar reuniéndonos con personas y viendo qué acciones podemos tomar, con quiénes podemos hablar para que hagan esos cambios, ¿no? Entre las actividades que nosotros realizamos como colectivo, ¿no?, son actividades de empoderamiento, de autocuidado, de cuidado mutuo. Hay talleres de psicología, talleres de activismo, talleres sobre racismo, feminismo. Bueno, se me iría toda la noche aquí mencionándoles todas las actividades que hacemos. Cabe destacar eso que les decía antes, que todas esas actividades son voluntarias y que no tenemos ayuda económica de nadie. Así que si ustedes conocen a alguien que tenga dinerito y que nos quiera dar, pues bienvenido, ¿no? ¿Qué queremos las trabajadoras del hogar? No pedimos nada fuera de lo común o nada que no sea o algo tan difícil de alcanzar, ¿no? Queremos igualdad de derechos, queremos tener los mismos derechos que tienen el resto de los trabajadores y que nosotras no tenemos. Ahora podemos cotizar a la seguridad social, pero la realidad es que podemos cotizar las que tenemos documentos y las personas que no tienen documentos no. Entonces el resto de esas compañeras quedan desamparadas. Queremos estar en el régimen general de la seguridad social, porque se supone que nosotros estamos en un régimen especial, que lo especial que tiene es que vulnera nuestros derechos. Eso es lo único especial que tiene. Nos gustaría, ¿no?, que España, por ejemplo, avanzara en lo que es los trabajos de interna. En Francia no existen. Hay un sistema que hay jornadas de mañana, jornadas de tarde y jornadas de noche. En España eso no existe. Hay trabajo de interna que no lo contempla la ley, no lo menciona, sino que dice, bueno, está trabajado 8 horas, el resto son horas de presencia, pero son horas de presencia que no son pagadas. No son horas pagadas y son horas que tenés que estar disponible para que lo que se le antoje al patroncito o a la patroncita, ¿no? Y yo apunté aquí algunos datos que han sacado encuestas que hemos hecho en conjunto con otras asociaciones de trabajadoras del hogar, con otros colectivos migrantes y con Oxfam Intermod. Nosotros estamos en red con otros colectivos, ¿no?, de toda España. Y una vez al año nos encontramos y hablamos sobre las acciones que nosotros queremos tomar. Y parte de esas acciones son esta encuesta que dice datos, ¿no?, datos alarmantes. El 80% de las trabajadoras del hogar tiene problemas de salud a causa de su trabajo. El 40% ha ido a trabajar enferma. El 77% de las mujeres consumen fármacos. El 95% de las que trabajamos en el empleo del hogar somos mujeres, eso ya lo saben. Una de cada 3 mujeres está en el umbral de la pobreza. 45% son migrantes sin documentos mayores de 55 años. El 70% irregulares. Realizamos un trabajo, la frase que no le gusta a Débora. Y sostenemos el sistema, pero también sostenemos la vida. Y es que esto, aunque no nos guste, porque es una mierda, sostener la vida sin derecho, es una realidad. Para que otras mujeres puedan ir a sus trabajos y puedan haber roto, ¿no?, sus techos de cristales, estamos nosotros ahí sosteniendo esos cuidados.
para que esa persona vaya con su camisa planchadita, estamos las trabajadoras del hogar ahí y sin derecho. Y otras cositas tenía apuntadas, pero ya no tengo tiempo. Gracias. Buenas tardes. Bueno, para la gente que no me conozca, soy María de la Olla Comunitaria del Gancho, porque era la Olla Comunitaria de Luis Buñuel, pero mucha gente ya sabe, nos desalojaron y ahora estamos en la Asociación de Vecinos en la calle San Pablo. Ay, a ver qué me pasa lo mismo. Ay. Mira que dije que no iba a llorar. Bueno, yo lo que quiero traer acá es, ya todos los compañeros han hablado de muchas cosas, así como el compañero de Lefri dijo pues que él quería traer aquí de que la gente, pues como que la gente que tiene papeles o tiene NI o de pronto los españoles no miremos para el otro lado cuando nos vulneran los derechos, pues yo lo que quiero traer aquí es al contrario. Aquí yo lo que quiero es, yo estuve en un centro social comunitario donde se hacían muchas actividades, donde la gente migrante ahí encontraba una casa, pues porque dejamos entrar a todo el mundo entrábamos, era autogestionado. Y se encontraba pues, la gente cómoda, está en el Gancho, habían muchas actividades, había de todo, cuando hicimos la olla comunitaria precisamente cuando estuvo la pandemia, entonces esta olla se hizo más que todo para la gente invisible. ¿Y la gente invisible cuál era? La gente invisible era la que estaba en la calle, los sin techo y mucha gente inmigrante que no tenía papeles, que no tenía cómo empadronarse, que no tenía ayudas sociales ni nada. Empezamos a hacer un plato de comida para que vinieran. En este momento no tenemos solamente gente migrante ni gente sin techo en la fila, tenemos personas mayores que nos llegan al fin de mes, personas trabajadoras del hogar que van y trabajan unas cuantas horitas y no les llega para pagar su habitación y el fin de semana pues con lo que nosotros le damos de comida más las verduras que nos sobran, pues con eso sobreviven. Entonces, yo les cuento más o menos lo que hacemos. Hace poco hicimos una entrega de juguetes también, de juguetes usados que nos dieron varios colectivos. Y ahora vamos a entregar ropa, el próximo 2 de febrero entregaremos ropa para los niños, o sea, no solamente entregamos la comida, sino que intentamos de hacer más cosas y de ayudarnos. El 70% de los compañeros ahora que estamos en la olla comunitaria somos migrantes. Entonces, pues eso quiero recalcarlo porque la verdad que mientras no consiguen trabajo ni nada, esta es una forma de que también uno se siente útil, puede desahogarse, puede estar con los demás compañeros y es que es muy duro llegar aquí. Estamos acostumbrados a trabajar porque los migrantes estamos acostumbrados a trabajar y llegamos acá y no tenemos posibilidades de trabajar. Entonces todos estos migrantes que nos están ayudando en la olla pues ya es una cosa psicológica que les ayuda también a ellos a sentirse mejor, así como yo que ya tengo papeles, tengo trabajo, a mí me encanta ayudar. Por eso lo que yo quiero traer acá es que defendamos lo comunitario. Defendamos lo comunitario porque últimamente nos están quitando todo lo comunitario. Lo comunitario, las dos cosas que queremos hacer aquí en este grupo hoy que dijimos, era lo de sacar las citas, te regalo tu cita, y la segunda era del acompañamiento. Todo esto, si nosotros tuviéramos nuestro centro social comunitario abierto, estaríamos ahí, esta reunión la estaríamos haciendo allá y mañana estaríamos ya trabajándolo, porque mañana ya estaría, de la gente que hay acá, hay mucha gente, ya diría, ay, pues vengo mañana, vengo el miércoles, vengo el jueves,
Pero si no cuidamos eso, no cuidamos nuestros sitios comunitarios, los autogestionados, tenemos que cuidarlos. Nosotros, no solamente los españoles, nosotros los migrantes, tenemos que ayudar, tenemos que estar ahí. Yo puse este cartel en varios grupos que estoy de personas migrantes. Entre nosotros nos ayudamos mucho porque ya venimos acostumbrados desde Sudamérica a que si yo tengo una cebolla, usted tiene un tomate, usted me da el tomate, yo le doy la cebolla y mire, ya tenemos para hacer un guiso. Pero aquí lo que tenemos que aprender es a no solamente estar nosotros ayudando entre nosotros, tenemos que meternos más en la sociedad. Yo mandé un mensajito diciéndolo ayer por eso, porque de aquí la gente en Aragón, yo hablo de donde estamos, acá en Aragón, en Zaragoza, hay mucha gente que nos apoya, hay mucha gente activista, no sé cuánta gente hay hoy en esta reunión española, pero hay mucha. Entonces tenemos que nosotros como migrantes apoyar a todos estos activistas, a toda esta gente, apoyarla, para que sigan luchando por nuestros derechos. Es que están luchando por nuestros derechos, pero si nosotros no estamos ahí, y eso es lo que yo quiero traer hoy acá, que no solamente, que yo sé que tenemos miedo, porque yo también lo tuve, tenemos miedo y que como no estamos con papeles, pues no vamos a esa manifestación, no vamos a esa charla porque pues no tengo documentos. Entonces, que perdamos ese miedo. Acá en España, por no tener documentos, por el momento no estamos hablando de un Estados Unidos, estamos hablando de España. Y eso es lo que quiero traer acá, que entre todos, lo autogestionado, lo comunitario, y que la gente migrante seamos más, si estemos nos metamos más en la sociedad. Lo que hablaban por ahí algunas personas, pues eso, los derechos que tenemos nosotros después de que tenemos documentos, pues claro, no podemos votar en las presidenciales, pero sí podemos votar en lo otro, o sea, estar un poco, son nuestros derechos, tenemos derecho nosotros a estar ahí. Y sé que hay mucha gente que le da miedo de ir a las charlas, de ir a los sitios. Por ejemplo, lo que decía la compañera, ella se sintió acogida y se sintió bien, ¿dónde? En Trabajadoras del Hogar. ¿Por qué? Porque estaba con gente pues de nuestras nacionalidades, ¿no? Pero no es eso, toca ir como migrantes tenemos que ir a todas partes, no tenemos por qué tener miedo, no somos ilegales, somos irregulares cuando no tenemos, y mientras la burocracia nos quiere volver regulares, pues tendremos que apoyar a todo lo que se haga en Zaragoza, simplemente pues eso. Ahí, se me pongo yo a llorar, digo, no iba a llorar. Muchas gracias, porque yo creo que nos han abierto los ojos y nos han marcado tareas, ¿no? Tareas personales para ver cómo podemos afrontar nuestra propia contribución personal a esas redes de apoyo, a ese refuerzo comunitario, porque los que nos están dando ejemplo aquí y ahora son las migrantes, son las trabajadoras del hogar o es la gente de la olla comunitaria, ¿no? Muchas gracias a todas y a Ahmed por vuestra presencia aquí. No sé si tenemos 5 minutos. ¿Alguna palabra se puede dar? Bueno, ahí está Javier, que está repartiendo también para ver si os podéis apuntar a esa red de citas o de acompañamiento. Vamos a dar 2 palabras. Adelante. Espera, que te doy el micro. Sí, papá. Papá. Papá, adelante. Bueno, que me llaman pesado, pero yo siempre tengo que recordarles que no se puede hablar de racismo sin hablar de las muertes en las fronteras, porque al final son víctimas del racismo directo y están muriendo 30 personas al día. Y también no podemos hablar también de racismo en Zaragoza sin olvidar cómo los hermanos manteros que vienen en la calle, las policías les siguen persiguiendo, dándoles multas y ganando con antecedentes penales. Y recordarles también que los testimonios que estamos estudiando aquí es la inmigración privilegiada y también hay otras voces, hay otra inmigración, hay otras personas en la calle, africanas, negras, que están más desfavorables. Y molaría también como escuchar esas voces aquí. Gracias, papá.
Lo intentamos traer a una mujer racializada, pero bueno, hay que respetar aquí también que muchas veces cuesta mucho el dar la cara y enfrentarte a un público, ¿no? Perdón. Buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias a las compañeras por esta exposición de información importantísima en el caso de la inmigración aquí en Aragón. Solamente una pregunta, no sé si la dirijo al abogado o no sé a quién me la puede aclarar. Yo personalmente estoy intentando, llevo 1 mes y medio, casi 2 meses, para poder coger una cita para una persona en extranjería y no puedo lograr eso. No sé si hay otras instituciones donde se puede conseguir cita o algo, no sé, por extranjería, imposible. ¿Para asilo o para extranjería, para solicitud de...? Para solicitud de autorización de... general, o sea, extranjería... Sí. No sé cuál es el micrófono que... El sistema de acceso a las citas es el mismo, es a través de la página web. Es un sistema que realmente lo que está continuamente en entredicho, porque lo que se hace es que se hackea, se cogen las citas, luego tiene que ser, en teoría, la solicitud de citas con un nombre y apellido. O sea, es una solicitud personal, pero lo que pasa es que luego se utilizan a través de, los hackers informáticos cambian el nombre y entonces lo que se hace es venderlas. Hay una mafia respecto a en esta cuestión, que yo un poco, Antonio está por aquí y al final el punto hay que ponerlo no en las mafias, sino en quien permite que exista esta mafia, ¿no? Recogiendo un poco Antonio está por ahí, es algo que le he escuchado alguna vez. ¿Perdón? ¿Por qué esto no se hacía antes? El hackeo y todo Ya, porque... esto ya empezó desde la pandemia para acá, Sí. Es un sistema ineficaz. O sea, es verdad que no funciona y es verdad que se permite, y volviendo un poco a lo que la propia administración consiente, ¿no? Que suceda esto y que haya vulneraciones y que se estafe y que se sangre un poco, ¿no? A las personas que están necesitadas de esa cita, porque todo se gestiona a través de la cita previa. Sí. Sí, hola, buenas noches con todos y muchas gracias a las panelistas también que lo han podido aportar muy bien. Bueno, un poco aquí mi comentario. Yo había venido no solamente por acompañar y respaldar a mi compañera Karen, sino también porque me llamaba mucho la atención el tema de esta charla, ¿no? Lo que nos ha convocado aquí, migrar es un derecho. Y es que todavía duele bastante que sigamos teniendo el concepto de los migrantes de primero, segundo y tercero. Yo puedo entender el trasfondo, o mejor dicho, el concepto que se ha querido o que se tiene de dicha denominación, pero es que duele porque en el tiempo de la pandemia las trabajadoras del hogar éramos consideradas una actividad de prioridad, ¿verdad? Esencial, exacto. Era considerada que tengas o no tengas papeles, era una actividad considerada esencial. Es decir, que no importa si tú dejabas a tus hijos, si dejabas a tu esposo o lo que sea en tu casa, pero tenías que ir hacia la otra casa a atender hijos o adultos mayores, o sin importar si estabas bien, si estabas mal, si te contagiabas en el camino. Pero ¿qué pasa? Que después de esto dejamos de ser esenciales y nos quedamos otra vez varadas ahí. Entonces yo sí considero que esto de migrar es un derecho, hay que poderlo aterrizar de alguna manera, no solamente en el sistema, que ya sería bastante lograrlo, sino también en la sociedad y desde pequeños, ¿no? Desde empezar, de que no solamente el trabajo del hogar, que ha sido siempre mal considerado, porque cuando tú preguntas a un niño ¿dónde trabaja tu papá?,
Pues en una empresa. ¿Dónde trabaja tu mamá? No hace nada en casa. Y en casa se hace mucho, se hace mucho. Y lamentablemente siempre ha sido direccionado esto a las mujeres, ¿no? Y más ahora a las migrantes. Entonces, yo creo que si seguimos considerando ese sentido y lo seguimos trabajando desde el pensamiento colectivo, desde los niños y aún de la sociedad, vamos a poder lograr mucho. Y es verdad que vamos a, lo que decía el compañero, a intentar un poco sacar esas barreras y no nos va a doler, vayamos a donde vayamos. En ese sentido, un comentario rápido. Sí, las limpiadoras y las trabajadoras del hogar fuimos esenciales durante la pandemia. Yo me sumo soy el colectivo de limpiadoras. Es otro de los trabajos que sostienen la vida y socialmente está súper mal visto. Entonces voy a insistir en que necesitamos resetear los conceptos en los que nos movemos, porque lo que no es posible es que quienes estamos haciendo los trabajos esenciales estamos mal vistas, no tienes espíritu crítico, no tienes pasado, nunca has hecho otra cosa. Una vez te pones el uniforme, te da poderes de invisibilidad, que es una conclusión a la que yo llego, ya no te notas. Entonces, ¿cómo puede ser que una vez que cuando, lo que dice la compañera, ¿no? Una vez que tú dices que eres trabajadora del hogar o que eres limpiadora, ay, pobrecita. Eso también es una mirada racista y además clasista que se interseccionan y que son profundamente violentas porque es que ya nos niega agencia política. Nos niegan la agencia política a partir del racismo y de la mirada blanca, que es paternalista y que es negadora de todo lo que las migrantes aportamos, bueno, y aunque no aportáramos, todo lo que las migrantes hacemos. Y como se nos va a acabar el tiempo, me voy a poner muy pesada, por favor, todas las personas que puedan apuntarse a una pequeñita red de apoyo para acompañar e ir más o menos solventando las necesidades que vayan surgiendo en nuestra ciudad, pues va a ser bienvenido. Bueno, gracias. Os podéis apuntar a la salida, pero tenemos también los correos, o sea que igual os mandamos un correo y los que podéis nos contestáis diciendo que podéis, de qué forma podéis contribuir. Hay una clase por ahí que se quería hacer una foto con las ponentes, o sea que por favor no os mováis, podéis acercaros ya los de la foto, y muchas gracias a todos por vuestra asistencia y a las ponentes también. Pues a ver, si no una red por lo menos para acompañar. Sí, seguro. Sí, seguro. Que no puedo.